Vamos a dar inicio a la primera sesión y el tema es regulación de la presión arterial. En esta clase vamos a resumir los principales mecanismos fisiológicos para regular la presión arterial. La presión arterial se define como aquella fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial. Entonces, acá imaginemos que tenemos un vaso sanguíneo. Y nosotros sabemos que es el corazón quien es el encargado de actuar como una bomba. Y este corazón va a expulsar la sangre a través de una arteria principal, que tú recordarás, se llama la aorta. Entonces, expulsa la sangre a través de la aorta para que vaya a la circulación sistémica. Entonces, esta sangre sale con una fuerza. Y ojo acá, la presión arterial es la fuerza, mira, que ejerce esta sangre sobre la pared arterial. Estas son nuestras arterias. Entonces, por acá tenemos esta zona que está compuesta por el endotelio que viene a formar todo lo que es nuestra pared arterial. Entonces, cuando la sangre pasa por aquí, ejerce una fuerza. Y la fuerza que ejerce sobre esta pared arterial se llama presión arterial. Entonces, una vez que conocemos estos mecanismos, ya más adelante vamos a ver que la presión arterial va a incrementarse de manera patológica por algunas razones, convirtiéndose en hipertensión. Y la hipertensión pues es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, tales como un accidente cerebral, isquémico, por ejemplo, así también como accidentes cerebrales hemorrágicos, los famosos ACVs. Asimismo, es factor de riesgo para retinopatías, factor de riesgo para sufrir de infartos agudos al miocardio. Entonces, es importantísimo entender cómo se regula la presión arterial para más adelante en las siguientes sesiones ver nosotros la fisiopatología de la hipertensión. Entonces, ya cuando hablamos de la presión arterial, vemos que existen dos mecanismos principales. Los mecanismos que regulan la presión arterial a corto plazo y los mecanismos que regulan la presión arterial a largo plazo. Entonces, con los mecanismos de corto plazo son principalmente los que están ubicados en los senos carotídeos. Y tú recordarás por anatomía que acá tenemos la carótida externa, acá tenemos nuestra carótida interna y es entre estas carótidas donde se encuentra aquí los famosos senos carotídeos, que es un grupo de neuronas que van a detectar variaciones de presión. Estas neuronas que detectan las variaciones de presión se llaman o presentan los baroreceptores, ¿no? Baro haciendo referencia a presión y receptor porque es un receptor que a la vez detecta variaciones de presión. Entonces, estos baroreceptores van a activarse cuando existen variaciones de presión en nuestro torrente sanguíneo, en nuestras arterias. Si es que la presión, por ejemplo, por alguna razón baja, estos van a emitir un barorreflejo, es decir, van a enviar una señal que va a llegar, se origina acá y llega hasta aquí, hasta el tronco encefálico, específicamente en una zona que se llama el núcleo del tracto solitario. Entonces, ojo acá, llega hasta el núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario es inteligente. Si es que mi presión ha bajado, este va a tratar de elevar la presión. Por el contrario, si nuestra presión ha incrementado, el núcleo del tracto solitario va a dar órdenes para que la presión disminuya. Entonces, suponiendo, ¿no?, que tú has corrido una cuadra a toda velocidad, tu presión debe estar muy elevada. Entonces, lo que hace el núcleo del tracto solitario es enviar una señal activando el sistema parasimpático. Recordamos algo chiquito, parasimpático a nivel del corazón disminuye la frecuencia cardíaca y el simpático, es un sistema que veremos en vídeos posteriores, a nivel del corazón incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros queremos cuando la presión está elevada es disminuirla, por lo que activamos al sistema parasimpático y a través de un nervio vago, la señal va a regresar desde el núcleo del tracto solitario hasta aquí, una zona del corazón ubicada en la aurícula derecha llamada el nodo sinoauricular. Ya lo veremos en vídeos posteriores cuál es la función, pero este nodo sinoauricular es el encargado de darle la frecuencia cardíaca, es el encargado del automatismo cardíaco, es el encargado de decir corazón, láteme a 60 latidos, a 100 latidos por minuto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando viene el vago? El vago llega por acá, viene el vago a través de este nervio, llega un neurotransmisor que es la acetilcolina
Y la acetilcolina actúa aquí y disminuye entonces la frecuencia cardíaca, disminuyendo de la misma manera lo que es la presión arterial. Entonces, cuando baja la presión arterial, se regula el exceso de presión que tú tenías y todo quedó ok. Pero ¿qué es lo que sucedió por otro lado si es que necesitamos subir la presión arterial? Es en ese momento donde el núcleo del tracto solitario, nuevamente está acá, envía una señal ya no a través de nervios parasimpáticos, sino ya a través de nervios simpáticos. Entonces, a través de nervios simpáticos, específicamente a través de un nervio llamado el nervio acelerador cardíaco, envía sus señales. Acá actúa la famosa noradrenalina y llega también hasta el mismo lugar, hasta el mismo sitio ubicado en la aurícula, que es el nodo sinoauricular. Pero, ¿qué es lo que hace el simpático? ¿Qué es lo que es el simpático? Va a incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta de esa manera también la presión arterial. Entonces, el simpático te eleva la presión arterial, el parasimpático disminuye la presión arterial. Hay otros mecanismos ya que lo regulan la presión a largo plazo, como hemos dicho. Y acá se encuentra el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y te voy a hacer una recapitulación de lo que es ese sistema. Este sistema inicia con una sustancia química llamada el angiotensinógeno. El angiotensinógeno se forma en un órgano que pues se llama el famoso hígado. Acá se forma el angiotensinógeno y este angiotensinógeno se va a convertir primero en angiotensina 1. Pregunta, ¿quién es el encargado de mediar esta transformación? Es decir, de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y la respuesta es la famosa renina. La renina que encontramos aquí en la primera imagen es la que se encarga de transformar el angiotensinógeno a angiotensina 1. Ten en cuenta, te pueden preguntar. A su vez, el angiotensina 1 no hace prácticamente nada, no tiene función específica. La angiotensina 1 que se acaba de formar acá, la angiotensina 1, necesita transformarse a angiotensina 2. ¿Y cómo lo hace? Pregunta de examen. ¿Cuál es la enzima que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2? La famosa ECA. Excelente, ¿no? La famosa ECA. La famosa enzima convertidora de angiotensina transforma la 1 en la 2. Y esto es importante porque la angiotensina 2 va a promover la vasoconstricción. Ya lo veremos más adelante cómo esto incrementa la presión arterial, no te preocupes. A su vez, la angiotensina 2 promueve la producción de una hormona llamada la famosa ADH, la famosa hormona antidiurética. Es una hormona que se encarga a nivel renal, a nivel del túbulo renal, reabsorber agua. Y cuando tú reabsorbes agua, incrementa el volumen de sangre, incrementa la volemia, porque al final la sangre está compuesta por agua en un determinado porcentaje. Entonces, al incrementar el agua retenida, incrementa el volumen de sangre e incrementará más adelante la presión arterial. Ya lo veremos en unos momentitos. Y esta angiotensina 2 también activa a otra hormona llamada la famosa aldosterona. Y esta aldosterona va a actuar también a nivel renal y esta va a promover la absorción de lo que es el sodio. Esto va a reabsorber bastante sodio y junto al sodio también va a reabsorber un poco de agua. Algo que te quiero dejar así como datito y que no te olvides es que cuando nosotros reabsorbemos sodio, generalmente también ingresa agua y eso lo vas a ver en muchas patologías. A veces cuando se reabsorbe mucho sodio, también se reabsorbe mucha agua y te dan los famosos edemas, acumulación de agua en el cuerpo. A la vez, cuando perdemos mucho sodio, generalmente también se pierde mucha agua. Entonces, es importante saber que el agua y el sodio pues van de la mano. Al final todo esto, la acumulación de sodio, la acumulación de agua, eleva la presión arterial. Este mecanismo te permite regular la presión arterial pues cuando tu presión baja por causas como a nivel renal, se recibe quizás poca perfusión sanguínea, el riñoncito percibe poca sangre, o cuando el paciente se encuentra en estados de hipovolemia por mucho tiempo, va a tratar de activar este sistema para aumentar el volumen de sangre, el volumen de líquidos. Entonces, ese es el mecanismo para activar el sistema renina-angiotensina. La función es elevar la presión arterial hasta un valor normal.
Pero veremos más adelante que en patologías como la hipertensión arterial, este sistema está muy activado, tanto así que genera que la presión arterial pues se eleve demasiado para darnos la famosa hipertensión. Por otro lado, vamos a ver un mecanismo importante que es la glándula suprarrenal. Quizás ya lo has estudiado o lo estudiarás más adelante. Acá se forman una variedad de hormonas, pero específicamente acá a nivel de la médula se va a formar las famosas, a ver que se lo recordarás, las famosas catecolaminas. Es un grupo de hormonas que se encargan también de subir la presión arterial. Una catecolamina es la famosa adrenalina y la adrenalina va a ser la encargada de aumentar la frecuencia cardíaca entre una de sus funciones. Entonces llega hasta acá, al nódulo sinoauricular, incrementa la frecuencia cardíaca y con ello también incrementa la presión arterial. Por otro lado, mira, esta misma médula suprarrenal, ¿ya? Va a formar la famosa noradrenalina. Y en la noradrenalina, pues, ¿qué es lo que se va a encargar? De aumentar la frecuencia cardíaca y promover la vasoconstricción. Pero ¿cómo todos estos procesos incrementan la presión arterial? Entonces, ahora sí vamos a integrar todo lo que hemos visto. La presión arterial, chicos, no es nada más que dos cosas. Multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, el gasto cardíaco, ya para recordarlo, el gasto cardíaco está compuesto por dos cosas. Por la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto, y el volumen sistólico. El volumen sistólico, pues, es el volumen de sangre que es expulsado por el corazón durante la sístole, durante la contracción. Es decir, cuando tu corazoncito se contrae, expulsa un volumen determinado y ese es el famoso volumen sistólico. El volumen sistólico ya va a depender a su vez de varios componentes, entre ellos la precarga, la postcarga y la contractibilidad. Pero ¿cómo así, Jonathan, qué es la precarga, ¿no? ¿Qué es la postcarga? ¿Qué es la contractibilidad? Entonces, ¿qué es la precarga? La precarga no es nada más que el volumen que llega al corazón, que tiene el corazón, al final de la relajación, al final de la diástole. Nosotros sabemos que el corazoncito en las fases tiene dos, ¿no? Una fase de contracción y una fase de relajación. Entonces, cuando este corazoncito se relaja, va a llegar a un volumen máximo, que es aproximadamente 120 mililitros. Entonces, estos 120 mililitros va a hacer referencia al volumen del diastólico, que es lo mismo que decir precarga, es decir, la cantidad máxima que recibe tu corazoncito. Entonces, esta precarga, esta cantidad de volumen que tiene el corazón, va a depender de qué, del volumen de sangre, porque a mayor volumen de sangre esto puede incrementarse, ¿verdad? A una mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto puede incrementarse. Hemos dicho que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a promover la reabsorción de agua, va a promover la reabsorción de sodio y con eso también incrementa bastante la volemia, incrementa el volumen de sangre, por lo que esto va a incrementarse. Este volumen va a llegar a ser mayor, 140, 150 en pacientes con hipertensión y esto a su vez eleva la precarga. Esto a su vez eleva el volumen sistólico, esto a su vez eleva esto y en consecuencia se incrementa la presión arterial. Por otro lado, mira, vamos a tener aquí la postcarga. Y la postcarga no es nada más que aquella fuerza que necesita el corazón vencer para hacer frente a la resistencia vascular periférica. ¿Cómo así, Jonathan? ¿Cómo así? Tienes acá tu corazoncito, mira, tienes acá tu corazoncito. Este corazoncito tiene que bombear sangre. Y para bombear sangre tiene que, a través de la aorta, pues hacer frente a una resistencia. Las arterias ejercen una resistencia contra el paso de sangre. Esa resistencia, por física, hemos recordado, ¿no? Que va en contra. Si la sangre va para acá, la resistencia evita que pase la sangre, la dificulta. Algunos componentes, pues, que influyen en esa resistencia es la contractibilidad de las arterias, que tan contraídas están. Imagínate una arteria bastante contraída, menor espacio, aumenta la resistencia, es más difícil que pase la sangre por ese espacio, o una sangre muy viscosa, como es en algunas enfermedades. Entonces, al aumentar la resistencia vascular periférica al corazón, va a sufrir más para vencer esta resistencia. Le va a costar más trabajo vencer esta resistencia, porque va a ser más complicado,
Por lo tanto, tu corazoncito en algunas patologías va a empezar a agrandarse, va a empezar a hipertrofiarse, y esa hipertrofia del corazón pues puede llevar más adelante a una falla cardíaca. Entonces, como el corazoncito no puede vencer, le es más difícil vencer la resistencia, tiene que adaptarse, incrementando la poscarga. De esta manera incrementa acá y también incrementa la presión arterial. Finalmente, la contractibilidad, hemos visto, va a ser incrementada por una mayor actividad simpática, ya sea a nivel de acá, mira, a nivel de los receptores, se activa mucho acá el nodo sinoauricular por una influencia de noradrenalina. Acá hemos visto también otros factores como la médula suprarrenal, que libera adrenalina y noradrenalina y juntos incrementan acá la frecuencia cardíaca. Entonces, esa frecuencia cardíaca aumentada, esa contractibilidad aumentada, genera también que incremente por aquí y esto a su vez incrementa la presión arterial. En resumen, todos los incrementos hacen que la presión arterial se eleve y esa patología causada por una elevación de la presión arterial se llama la famosa hipertensión arterial, que es motivo del siguiente video. Si crees que la medicina es sencilla, estás en el lugar correcto. Bienvenido a Dr. JR y nos vemos en el próximo video. No te olvides suscribirte. Hasta pronto.